El apóstol Pedro vivió una experiencia muy dolorosa. Tuvo un fracaso terrible. Y de esa lección creo que nosotros podemos aprender también. Y hoy quiero tomar estas palabras del Señor que se encuentran aquí en el Evangelio. Son los últimos momentos del Señor y Lucas registra en el capítulo 22, a partir del verso 31, que le dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor le dio una palabra a Pedro y le dice: tú me vas a negar. Pienso que si el Señor nos dijera algo, deberíamos aceptarlo. Sin embargo, Pedro dijo: yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Y en estas palabras, que otro día podemos ver por qué es que Satanás había pedido esto, para zarandearlo. Zarandear me imagino que todos tenemos la idea qué significa zarandear. Es sacudir con fuerza. A veces cuando una persona está demasiado nerviosa, está fuera de control, pues se le sacude de los hombros, a veces se le da una cachetadita, ¿verdad?, con cariño para ubicarla. Los niños, cuando están demasiado inquietos y con berrinche, pues como que hay que sacudirlos un poquito. Hay una cosa que se llama zaranda, y ahí es donde se echaba el trigo, y de ahí viene el verbo zarandear, agitar, sacudir con fuerza o con violencia. Y el Señor le dice a Pedro: el enemigo te ha pedido a ti para zarandearte, pero las palabras del Señor son las que nosotros vamos a tomar hoy. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y este es el tema de esta mañana: que tu fe no falte. Y es maravilloso que Pedro va a pasar una prueba, pero el Señor le dice: yo he rogado por ti. No estás solo. No creas que te hemos abandonado. Yo he rogado por ti al Padre que tu fe no falte. Y una vez vuelto, todavía hagas algo por la obra, por la iglesia. Confirma a tus hermanos. Pedro fracasó. Nosotros conocemos la historia. Y vamos a seguir leyendo aquí adelantito en el mismo capítulo, pero vamos al verso 54. Cuando llegaron aquellos soldados y prendieron a Jesús, dice Lucas, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Recordamos que era de noche, ¿verdad? Fue después de haber tomado la Pascua, de haber comido el cordero en la noche, la cena. Ahora dice, lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Y aquí aparece el Espíritu Santo señalando algo. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo:
verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y es que según la historia, los galileos hablaban con otro acento, como si tú vas a Campeche o tú vas a Mérida, hay un acento diferente. O si tú vas al norte, pero a veces aquí dentro del mismo estado, las personas del sur hablan de un modo y los del norte hablan de otra forma, en el estado. Y hay unos acentos que la gente por años los conserva, los mantiene, o de vez en cuando se les sale. Cuando aquel hombre le dice, es que tú eres Galileo, y recuerdan que Jesús se había ido a Galilea, ahí estableció su ministerio, de ahí viajaba él. Entonces dicen, tú eres Galileo, tú estabas con él. Y Pedro dijo, verso 60, hombre, no sé lo que dices, tercera vez. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Lucas es el evangelio que señala algo que no tienen los otros evangelios. Es lo siguiente, dice que entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Lucas registra que cuando Pedro negó al Señor la tercera vez, el Señor se volteó para verlo. Miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lo que vemos entonces es, se cumplió lo que el Señor le dijo y Pedro fue zarandeado por el enemigo y por las circunstancias. Y casi todos se preguntan cómo se sintió Pedro. Y yo he escuchado a algunas personas que parecieran doctores en psicología, cómo hablan ellos para describir cómo Pedro se pudo haber sentido. Ahora imagínense, por supuesto que Pedro, si dice que lloró, porque solo nos dice que lloró, pero ¿cómo lloró? Amargamente. Yo podría pensar, sin profundizar, que tenía dolor, tristeza, vergüenza, arrepentimiento, frustración, culpa. Se sentía pero mal, por supuesto que se sentía mal, tanto que lloró. Pero no lloró así como una lagrimita, ¿verdad? Así un poquito de moquito, no, lloró inconsolable y lloró con mucha amargura, mucho dolor, mucha frustración. 3 años caminando con el Señor. Pedro había estado diciendo que él no lo iba a dejar, que no lo iba a traicionar, que él sí iba a dar la vida. Casi como esto, Señor, ni cuentes con ellos, pero conmigo cuenta, porque conmigo, y habló tanto él varias veces de que él sí, que al final aquí están las consecuencias. Pedro traicionó al Señor, lo negó, quedó mal delante de todas las personas, quedó como un cobarde. La gente lo ha acusado por siglos y dice, es que este es Pedro y Pedro fue débil. Y entonces nosotros ya nos ponemos en las sandalias de Pedro porque decimos, bueno, Pedro sí lo negó, pero yo no lo voy a negar. Es igual. Yo quiero hablar 3 cosas de la fe. La primera es que la fe siempre será probada, hermanos. Esta es una de las lecciones que podemos aprender. Nuestra fe siempre será probada. La segunda cosa será que la fe se puede debilitar. Pero la buena noticia, número 3, es que también la fe se puede fortalecer. Vamos a ir entonces a ver que el mismo Pedro, quiero compartirles tres testimonios de este punto. La fe siempre será probada. Y quiero darles 3 testimonios. Vamos a empezar con el apóstol Pedro. Ahora Pedro ya está lleno del Espíritu Santo.
Cuando Jesús resucitó, ¿saben a quién fue el primero que buscó? A Pedro, para restaurarlo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros de haberle fallado a alguien y que esa persona viene? Si nos reclama, tiene toda la razón. Si nos insulta, tendría toda la razón. ¿Cómo se sentía Pedro? Viene el Señor y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Alimenta mi rebaño. O sea, el Señor lo está llamando a que él vuelva a su llamado. Y ahora Pedro, ustedes saben, Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Después dice en el libro de Hechos que la sombra de Pedro, el poder de Dios a través de la sombra de Pedro hacía sanidades. Ahora Pedro ha vivido una vida en el poder del Espíritu Santo, no en su propia voluntad. Y ahora tiene algo que decirnos, algo que enseñarnos acerca de la fe. Vamos a la primera carta de Pedro en el versículo 5. Hablar de las pruebas sería todo un gran estudio, porque nosotros debemos entender, hermanos, que la fe es algo que Dios prueba, el mundo prueba, las circunstancias nos prueban, a veces hasta nuestra propia familia. Cuando les hablamos de la fe, se pueden voltear en contra nuestra. Si una persona habla del Señor constantemente, la misma familia le va a decir: te están lavando el cerebro, te has hecho un fanático, ya solo hablas de Jesús, te vas las horas a la iglesia. Cuando yo era jovencito y no quería ir a la iglesia, me llevaban a la fuerza. Pero después Dios tocó mi corazón. Entonces, con otro grupito de jóvenes, éramos como unos 6, 8, nos reuníamos y decíamos: pues vamos a orar, hacemos una vigilia, ¿no? Toda la noche. No pensábamos en el café, ni las galletas, ni tortas, ni nada de eso. Solamente nos íbamos y estábamos orando y orábamos y orábamos y orábamos. Después mi mamá me reclamaba y me decía: ahora todo el tiempo te la quieres pasar ahí con los hermanos orando y aquí en la casa no haces nada, pero ya quieres hacer todo. Dije: oh, pues antes no quería ir, ahora quiero ir. ¿Y qué pasa? La gente te va a decir que eres fanático, que no lo hagas, que te la lleves con calma. Pero recuerdo que tenía una pasión por servir al Señor y tenía un deseo de orar. Y salíamos los domingos, a veces íbamos a la cárcel a repartir tratados, o salíamos a la calle y repartíamos tratados, invitábamos a otras personas. Y es que ahora solo andas allá, ya no estás en la casa. Hasta la misma familia pudiera ser que ellos no entiendan cómo la fe de una persona y su compromiso ha tomado el primer lugar en su vida, y las personas quisieran decirle: bájale tantito, ya no nos hables de Dios, solo habla de Dios todo el tiempo. Pues creo que Dios está usando esa boca para llamar nuestra atención, porque el día que Dios toque los corazones, ¿saben qué va a pasar? Que vamos a estar hablando de Dios todo el tiempo. Saulo atacaba a los cristianos, ¿y qué pasó después? Andaba predicando. Bueno, volvemos con Pedro y dice, capítulo 1, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya somos salvos, pero la plenitud de esta salvación se va a manifestar en poco tiempo. En lo cual, dice Pedro, vosotros os alegráis. Mucha atención a este versículo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. En el momento que Pedro escribe, le escribe a cristianos judíos que habían sido perseguidos, que habían sido desterrados, que habían tenido que huir de Jerusalén porque los estaban persiguiendo los propios judíos.
Pedro le escribe a judíos que habían tenido que irse de su tierra, dejar su casa, dejar su propiedad o su negocio, porque después de que los apóstoles predicaron, empezó una persecución contra los cristianos por los mismos judíos. Y si nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué o para qué? El versículo 7 nos da la respuesta. Pedro dice antes, ¿verdad? Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, y si es necesario, ustedes tengan que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Pero para qué? Dice el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que se prueba? Nuestra fe. Puede ser en el rechazo de una persona. Aquí era la persecución, aquí era el destierro, aquí era la pérdida de bienes materiales. Pero a veces es perder una amistad, un malentendido con la familia, una diferencia con los esposos, entre la pareja que uno quiere orar y el otro no quiere orar, uno quiere orar y el otro quiere ver la televisión. Uno dice, leamos la Biblia, y el otro dice, ay, muy religiosa o muy religioso, ay, ahora sí te estás poniendo los moños. Y entre el mismo matrimonio pueden haber diferencias. Y Pedro dice, para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. La fe verdadera de un hijo de Dios es más valiosa, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, nosotros cantamos y celebramos al Señor, también nuestra fe le da honor y le da gloria al Señor. Voy a señalar algo también. Antes de ser cristiano teníamos dos vecinos cristianos donde nos juntábamos para ir al fútbol, porque a veces uno juega fútbol. Cuando uno no va a la reunión, pues el domingo se juega fútbol. Así que nos juntábamos en un lugar y habían unos vecinos. Cada domingo salían ellos bien vestidos, bien arreglados, y yo no sabía dónde iban, pero llevaban un libro negro. Y a toda la palomilla ahí nos desagradaban esas personas. ¿Y qué les pasa? ¿A dónde van? Lo que es la ignorancia, ¿verdad? Pero ellos salían con su librito negro, bien arreglado. Era un doctor, él llevaba su corbata y había otra familia que también ellos iban y caminaban a su carro y con su libro negro, y ahí donde nosotros estábamos y los mirábamos raro y feo y nos desagradaba. Miren, no nos estaban haciendo ningún daño, no nos molestaban, y sin embargo la oscuridad en nosotros los rechazaba, nos disgustaba. Como cualquiera puede decir, bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿A dónde van o qué hacen? ¿O por qué llevan un libro negro? ¿A ti qué? Pero lo que quiero decir es que esa fidelidad de cada domingo me enseñó algo, que su fe era comprometida. No era que de vez en cuando, ellos cada domingo hacían eso. Yo era fiel en el fútbol hasta que conocimos del Señor y se acabó el fútbol en domingo. Ellos me dieron a mí un testimonio de perseverar en servir al Señor. Y quiero decirte que si tus vecinos te ven cada domingo saliendo para adorar al Señor, les estás dando un mensaje. Como si ven que también a veces vas, a veces te levantas a las 12 y sales por ahí todo en bates, vecino, ¿qué tal? Y otro día vas y otro día no vas, también estás mandándoles un mensaje a ellos. Así que Pedro dice, su fe, para que su fe sea aprobada. ¿Quién lo está diciendo? El que pasó por esto. El que pasó por una prueba nos dice, si es necesario, nuestra fe va a ser probada. Ahora vamos a Santiago. Santiago nos puede decir algo más en el capítulo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Creo que aquí Santiago está muy revolucionado para
no solamente, Pedro nos dijo, si es necesario pasaremos por alguna prueba. Santiago dice, ustedes alégrense, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Pero por qué Santiago dice eso? Verso 3, sabiendo. Esto es lo que debemos estar claros y seguros, que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Produce ¿qué? Paciencia. Y miren, hermano, no se trata solamente de si hay un niño en la fila y en el supermercado que hace berrinche y tú dices, ay, pero yo soy paciente, yo me estoy aguantando. Solo van a ser 5 minutos. La paciencia de la que la Biblia habla es una paciencia de vida. Es una paciencia de 24 horas. Es una paciencia de siempre. Es una paciencia que moldea nuestro carácter y nos mantiene en paz delante del Señor. Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A través de una adversidad, ¿qué está produciendo el Espíritu Santo en nosotros? Paciencia. No pasa el camión y la gente que dice, ay, ese camión siempre se tarda y luego vienen como animales y luego hay que ser malabarista para subirse al camión. Bueno, se suben al camión. Ay, el camión, ¿cómo frena? ¿Se va a ir uno de boca? ¿Le va uno a caer encima a la otra persona? Cuando tienes prisa, el camión va lento. ¿Sí o no? Miren, el camionero solo es un instrumento del Señor para probar nuestra fe. El clima, todo lo que pasa, prueba nuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que debemos estar seguros, Dios va a trabajar en qué área de nuestra vida. A veces las gentes quisieran tener visiones, revelaciones, oír a los ángeles, y el Señor dice, hijo, pues ten paciencia. Como quizás el hijo le diga, mamá, es que quiero tener un sueño, una revelación de Dios. No, mijito, ya son las 10, levántese. Si ya Dios no le habló en la noche, no le va a hablar a las 12 del día en la cama. Vamos para arriba. Porque creo que la impaciencia muestra 2 cosas. Cuando uno es impaciente, uno muestra que uno es necio. Porque el impaciente es necio. El necio siempre es impaciente. Y la segunda cosa es que la impaciencia deshonra al Señor. Lo deshonra. Nosotros somos embajadores de Cristo. Debemos mostrar un buen carácter y paciencia. La Biblia habla en el Apocalipsis la fe y la paciencia de los santos. Vamos con Pablo en Romanos 5. Ya tuvimos el testimonio de Pedro, de Santiago y ahora Pablo, que nos va a hablar de la prueba. En el capítulo 5 habla de la gracia de ser justificados. Y en el versículo 2 dice que tenemos entrada ante la presencia de Dios en esta gracia en la cual estamos firmes, en saber que el Señor nos ama, nos perdona y nos ha declarado justos. Esa es la gracia que se expresa en el libro de Romanos, que Dios, por creer en Jesús, quitó los pecados, nos ha perdonado, nos ha limpiado, pero ha hecho algo más, nos ha declarado justos, inocentes. Eso a veces la gente no lo entiende, pero para Dios todo el historial de pecado se canceló. Para Dios ya no hay culpa, ya no hay pecados, ya no hay malas memorias, malos recuerdos. Eso Dios ya lo borró completamente. Ese registro Dios ya no lo tiene. El único que lo tiene es el diablo y nosotros. Entonces a veces nosotros nos sentimos mal por eso, o el diablo nos acusa con eso. Pero Pablo dice, nosotros somos justificados por la fe y tenemos
paz con Dios y tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿qué? Firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nosotros nos alegramos en esta salvación que dijo Pedro. Porque aquí estamos en un proceso para ir completamente, un día, todos los que creímos, para estar con el Señor. Por eso es que la prueba no importa, porque a donde nosotros vamos, eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. Entonces dice, nos gloriamos en la esperanza, nos gloriamos en que Dios nos ama, nos perdona, nos limpia, nos justifica, nos santifica y nosotros estamos felices con Dios por lo que Él ha hecho y nos gloriamos. Y miren, nuestro gozo es tal que también nos gloriamos en ¿qué? Dicen los hermanos, pastor, a ese versículo hay que borrarlo. ¿Cómo que me voy a alegrar cuando tenga problemas? Es que mira, si tuvieras un peso de gloria, estarías feliz. Porque las dificultades que tenemos, hermanos, a veces no son tan importantes. Nos molestamos por cosas que no tienen caso, no tienen valor. Y aquí Pablo dice, también en las dificultades, problemas, todo lo que pasa, sabiendo, dice, que la tribulación, o sea, todos los problemas de la vida, ¿qué pasa? ¿Producen qué? ¿Producen qué? Paciencia. En el 85 yo iba a hacer un vuelo de México a Guatemala y a Honduras, en el año 85. Era diciembre y en esa época se hablaba de un terremoto. Y yo encontré a una persona en el aeropuerto. Imagínense, en el aeropuerto de México encuentro una persona y me pongo a platicar. Yo había visto mi boleto y decía a la una decía algo. Yo pensé que a la una había que abordar. A la una partía el avión. Así que yo llego a la una y me presento en la ventanilla y digo, señor, por favor, y como veo que ya no hay nadie, pongo mi maleta, me empiezo a preocupar porque ya no veo a nadie, entonces pongo mi maleta. Y el señor ni levanta la vista y le digo, señor, para Guatemala, y me dice, usted no va a volar hoy. Y él seguía escribiendo y solo levantó el dedo, usted no va a volar hoy. Y siguió escribiendo. Y le digo, señor, por favor, no me interrumpa porque tengo que llevar esto al vuelo. Señor, por favor, ya le dije que usted no va a volar hoy. Como había puesto las maletas, llega un señor y dice, tomo estas maletas, y él sin levantar la vista dice, no, el señor no vuela. Señor, por favor. Era como el 7, el 8 de diciembre. Y yo dije, ¿verdad? Impaciente, dije, me voy a otra línea y de que vuelo. Me voy y ven, sí, tenemos vuelo el 21 de diciembre. A otra línea. Tenemos vuelo hasta el 20. ¿Qué creen que hice? Tuve que regresar con el Señor. Señor, por favor, necesito volar. Le bajé 2 rayitas a mis derechos. Entendí que Dios estaba tratando conmigo. Me fui a un hotel, Regis, si a alguien le suena ese nombre, que se cayó con el terremoto. Yo sabía que iba a haber un terremoto y yo dije, Señor, lo más bajito que sea, ponme en el piso más bajito que sea. Y ve, el Señor dice, piso número 8. Bueno, Señor, ni modo, voy al 8. Y recuerdo que esa noche se sacudió un poquito, pero no fue lo que se esperaba de terremoto. ¿Qué permite Dios en todas esas circunstancias? Que nosotros cambiemos, que nosotros seamos pacientes, tolerantes, que cambiemos. Por eso Dios permite las pruebas y permite las tribulaciones para que tengamos paciencia. 2, 3. 3 amenes, ¿verdad? 3 amenes naturales, pero ya después todos dicen, sí, pastor, amén. Bueno, no se trata de que me den el avión a mí, se trata de que ustedes digan, caray, es cierto.
Si Dios permite un contratiempo, si Dios permite que el tráfico esté atorado, si Dios permite que se va la luz o nos quedamos sin internet, que pareciera que es el oxígeno, Dios lo permite. Y esas pruebas grandes que a veces viven los cristianos, que el último día que iban a ver el capítulo de la novela, se va la luz. Y les puedo decir, qué pruebas tan grandes las que nos pone Dios, ¿verdad? Hermano, las cosas que pasan a veces, lo que Dios nos está diciendo, mira, no es importante. No es importante. ¿Cuántas personas casi se han rendido al auto y lo pulen y lo cuidan y todo lo que le hacen y se muere? Y después la señora lo malbarata porque para ella no tenía ningún valor. ¿Cuántas cosas nos afligen a nosotros y realmente no son importantes? Por eso dice, sabemos que la tribulación que produce, hermanos, ¿produce qué? Y la paciencia produce qué? Prueba. Un par de veces he aclarado que aquí lo que está diciendo es que produce evidencias. Prueba es como cuando se llevan las pruebas ante un fiscal o se llevan las pruebas por una demanda, se llevan pruebas. Que no pagó la pensión, aquí están los depósitos, aquí están los pagos que hice. Que usted no pagó la luz, no, aquí está mi recibo, yo pagué. Esas son las pruebas. Lo que está diciendo es que la paciencia produce pruebas de evidencias. Si lo leyéramos por un momento, la tribulación produce paciencia, la paciencia evidencia de un buen carácter y la prueba o la evidencia produce en nosotros esperanza. Un anhelo fuerte de las cosas que están por venir. Porque miren, hermanos amados, un cristiano se diferencia de las demás personas en que tiene un anhelo por el cielo. Tiene un anhelo por las cosas de Dios. Tiene un anhelo, mira hacia arriba, como dice Colosenses. Poned la mira arriba en las cosas celestiales donde está Cristo. Amén. Y esa esperanza que tenemos de salvación y de vida eterna no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que entre más nosotros vemos estas circunstancias difíciles como parte de un proceso de formación de nuestro carácter, parte de una transformación de nuestra vida, puede ser que la fe se debilite. Este es el punto número 2. Que nosotros hoy tenemos fe, pero pueden haber cosas que nos pueden debilitar la fe. Y la primera cosa es cuando dejamos de oír a Dios. Cuando la novela, el noticiero, la ranchera, la cumbia, cualquier cosa oímos menos la palabra. ¿Se recuerdan lo que dice Romanos 10:17? Que la fe, si ustedes quieren fortalecer, aumentar su fe, ustedes tienen que ir a la palabra. Tenemos que leer la palabra. Y si ya leíste el Salmo, te puedo dar un ejemplo. Dios te puede dar una revelación en el Salmo 23. Tú dices, pues ya lo conozco. Lo he leído toda mi vida, años leyendo el Salmo. Pero te puedo decir una cosa. Puede ser que 20 veces después de que tú leas el Salmo, Dios tiene preparada en la número 20 una revelación. Dios te quiere hablar cuando tú hayas leído 20 veces el Salmo. La revelación está aquí. Pero si tú te aburres en la primera y dices, ya lo leí, eso ya lo sé. Bueno, está bien. No pasa nada. No pasará nada. Y te aseguro, no pasará nada espiritual en tu vida. Dice, cuando dejamos de oír la voz de Dios, te desconectas de su palabra, de su espíritu, de su presencia, de la comunión. Imagínense una persona que se alimenta cada domingo de la palabra. Y si viene un domingo sí, un domingo no,
me gustaría llevarlo al terreno natural donde comemos. Porque algunas personas parece que viven para comer, pero no vivimos para comer. Tenemos que comer, pero no vivimos para comer. Amén. Ahora, vivimos para lo espiritual. Por eso Romanos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la versión Peshitta, una revisión que se llama Peshitta de textos hebreos con griegos, dice, ahora pues, el mismo versículo, la fe viene por escuchar atentamente, por escuchar atentamente la palabra de Dios. ¿Qué pasa si oímos la palabra? Que vamos a tener fe. Nuestra fe se va a fortalecer, se va a incrementar. Nuestra fe va a crecer cuando ponemos atención a la palabra. Pues si la oímos como oír llover, la palabra nos va a adormecer, la palabra nos va a aburrir. Número 2, ¿sabes cuándo se debilita la fe? Cuando dejas de oír a Dios. Ya, no, esa ya la dije. Sí, no, pero cuando dejas de oír a Dios y escuchas otras voces. Cuando tú empiezas a escuchar otra voz, tu fe se está viniendo abajo. Y les voy a señalar 2 ejemplos muy rápido porque ustedes los deben conocer. El primero está en el Génesis 3. La mujer tenía que oír a Dios. Imagínense, en un paraíso solo había una instrucción, solo una prohibición, solo un mandato. ¿Cuál era el mandato? No comas de este. Puedes comer de todo, una sola instrucción, pero de este no, dijo el Señor. ¿Qué hizo el enemigo? Bueno, cuando le habló a Eva, Eva le escuchó, el enemigo le empezó a seducir, a engañar, a envolver. Después le aconsejó, imagínense eso, de tener a Dios hablándoles, de tener una comunión con Dios, prefirió escuchar a una serpiente. No lo podemos creer. Pero miren, no, tampoco vamos a apedrear la memoria de Eva porque también nos ha pasado a nosotros. Alguien nos comentó la palabra de Dios, pero vino otro y nos dijo, no hombre, vámonos a tomar, vámonos a la cerveza, vámonos al whisky, vámonos al bar. Podría estar oyendo la palabra, pero me fui a otro lado. También digo, nosotros escuchamos a la serpiente, hermanos. La serpiente va a hablar de muchas formas, de muchas maneras. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo? Cuestionó la palabra. ¿Con que Dios te ha dicho? No, mira, es así. Lo que pasa es que tú no sabes. Yo te voy a enseñar, yo te voy a dar un consejo. Mejoras esto. ¿Y qué trajo la serpiente? Muerte, destrucción, maldición. Ellos perdieron lo más valioso, perdieron todo por nada. Al final, ¿qué dice el Señor? Por tu culpa la tierra es maldita. Y entró la muerte a la humanidad por el pecado. Ahora, otro punto importante es señalar, hermanos, cómo a veces nosotros oímos a las personas equivocadas. Ya dijimos que Eva escuchó la voz de la serpiente. Israel escuchó la voz de los espías. Fueron 12, pero 10 regresaron y dijeron, no se puede. Hablaron mal de la tierra. Ellos eran incrédulos. Este es mi punto, hermanos. ¿Cómo es que nosotros, porque dice que todo el pueblo se afligió, lloró, clamó delante de Dios, porque 10 personas dijeron, no se puede. No podemos entrar a esa tierra, no la podemos conquistar. Hay gigantes, esa tierra se traga a los moradores, esa tierra es mala.
10 incrédulos. Y el pueblo eligió creer a los incrédulos. ¿No se les hace eso como algo fuera de razón? Caleb fue el primero que dijo: vamos, Dios está con nosotros, vamos. Esa fe le valió 45 años después para entrar y poseer la tierra a Caleb. Como todo el pueblo prefiere creerle a 10 incrédulos. ¿Cómo las personas incrédulas te van a aconsejar a ti? ¿Cómo los que están mal te van a dar a ti un consejo? Amén. La fe se debilita cuando escuchamos a las personas que no debemos escuchar, hermanos. En Números 13 está esta historia y dice que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y también debes saber que aquellos varones, dice el verso 37, que hablaron mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. Otra cosa que nos puede pasar, hermano, nuestra fe se debilita es cuando nos comparamos con otras personas. Tú no te debes comparar con nadie. Los niños, cuando les sirves de agua o un refresco, que no quisiera decirlo, pero agüita, mejor agua de fruta, ellos van a marcar sus vasos y van a decir: ¿por qué a él le dieron más? Los niños, ¿de qué están pendientes los niños? ¿Quién tiene más? A él le dieron más que a mí. Bueno, es que son niños, por eso se comparan. Por eso los adultos, si realmente son adultos, no se deben comparar. Pero Pablo le dice a la iglesia en Corinto: algunos miembros se comparan porque dicen: ay, es que yo quisiera ser ojo, y como no soy ojo, no soy del cuerpo. Ay, yo quisiera ser oído, yo quisiera oír la voz de Dios, pero como no lo escucho, entonces no soy del cuerpo. No te compares. Te recomendaría la lectura del Salmo 73, donde Asaf, que era un músico, él se comparó con otros y dice, lamentablemente, dice en el Salmo 73, 2: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Me comparé con personas malas, personas que aparentemente habían triunfado, eran ricos, eran poderosos, tenían influencia, les estaba yendo muy bien. Y dice: y yo soy un salmista y me va mal. Yo estoy en la presencia de Dios y le canto y le alabo y oro y no me va bien. Y cuando él se comparó, dice en el versículo 13, yo te recomendaría todo el Salmo, pero te señalo el verso 13, porque dice él: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, ¿de qué me sirve ser fiel? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿O de qué me sirve leer? ¿De qué me sirve orar si total? Qué triste que una persona que conoce a Dios pueda hablar de esta manera. Porque después él reconoce y dice, todavía para grabar las cosas, verso 21, dice: se llenó de amargura mi alma. Me estoy quejando y mi alma se ha amargado porque veo que a otros les va bien. Miren, estos son los peligros de compararse. La primera instrucción es: no te compares, punto. Pero si te comparas, ¿sabes qué pasa? Que al rato el corazón tiene amargura. ¿Por qué aquel tiene? ¿Por qué aquel le va? ¿Por qué al otro? ¿Por qué aquí? Y yo que oro, y yo que ando con Dios, y luego la gente, hermanos, ahí sí eso los usa el diablo, porque dice: ¿y tú no que andas con Dios? Pues, pero si tú oras, ¿cómo es que ahora te duele la muela? ¿Cómo fue que te caíste si tú andas con Dios? ¿Cómo es que te duele algo si tú eres una persona de fe? O sea, hermanos, esas personas las está usando el enemigo, porque vivimos en un mundo donde hay dolor, enfermedad y nuestro cuerpo se desgasta en algún momento. Que bueno, si alguien dice: pastor, a mí no me duele nada, qué bueno. Pero a la mayoría de los mortales, ¿verdad?
van a tener algún problema de salud un día, en algún momento. Entonces no nos comparemos. Pero él dice, mi corazón se llenó de amargura, hasta sentía punzadas y era como una bestia, dice el 22. No entendía, pero al final el verso 28, tenemos que cerrar a Asaf con el verso 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Cuando Asaf se comparó con otros, su vida espiritual se vino abajo, hasta que él dice, entré al santuario y entendí el destino de los malos. Entendí que Dios va a tratar con ellos, que Dios va a castigar su maldad, que la justicia de Dios los va a alcanzar y que la prosperidad que tuvieron de nada los servirá. Y lo que yo no tengo hoy, lo tendré con mi Padre por la eternidad. El oro no lo vamos a necesitar en un dedo, en un arete, en un colgante. El oro lo vamos a tener en los pies, hermanos. Calles de oro. Amén. Bueno, te debo decir otra cosa más. ¿Sabes qué debilita tu fe? Cuando te quejas. El mismo Asaf escribe en el Salmo 73:3. Me acordaba de Dios. Otra vez tiene lamentos y quejas bastante, ¿cómo diría? Bastante filosóficas, porque está cuestionando la creación, el universo, Dios, el propósito de su vida, y dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Eso es lo que pasa cuando una persona se queja, su espíritu desmaya. Su corazón, toda su alma se viene abajo. Y el hecho de hablar de una manera con fe es lo que va a fortalecer nuestra vida. La queja, hermanos, es como un cáncer que está creciendo. Nadie lo ve, quizás no hay molestias, pero está creciendo. Y cada vez que uno se queja, crece más. La queja va a aumentar más en nuestro corazón y nos va a echar a perder la vida. Lo triste es que algunas personas piensen que tienen derecho a quejarse, que es como su derecho o les parece justo, y otros he visto que tienen placer para quejarse y lo hacen con elegancia y hasta con ironía, se quejan de todo. Número 5, ¿sabes qué otra cosa? El aislamiento debilita la fe de las personas. Y lo que ha traído esta pandemia es debilidad en el corazón de muchas personas. Debilidad en la mente, en el espíritu, en el alma, apocamiento. Ha habido una falta de interés, una falta de crecimiento. Al principio, ¿verdad? Pues hay la sensación, qué bueno que no vamos, qué bueno que estamos en casa. 3 meses después, ya no aguanto estar en casa. La soledad se ha dicho que no es una buena compañera. Y ustedes saben que a través de la historia la soledad se ha usado para torturar a las personas. Las han encerrado para hacerlas sentir mal, para enloquecerlas. Pero les quiero dar 2 casos, 2 ejemplos diferentes. El primero es el apóstol Juan. Juan estaba desterrado en una isla. ¿Y saben qué recibió en esa isla? La revelación del Apocalipsis. Cuando una persona está con el Señor, dice Juan, yo estaba en el Espíritu y el Señor vino y oí una voz, y Juan recibe todo el Apocalipsis estando desterrado. Otro hombre en 1600 en Inglaterra que predicaba la palabra de Dios, el rey, las autoridades lo metieron a la cárcel. Querían callar su boca. Entonces se llamaba Juan Bunyan. Algunos dicen Bunyan. Él escribió El progreso del peregrino y escribió una serie de parábolas y de enseñanzas y de sueños de un peregrino que quería ir a la ciudad celestial. Debo decirles que después de la Biblia, El progreso del peregrino es el libro que más se imprime, más se vende y se considera que por más de 400 años ha impactado
y ha edificado la vida de los cristianos. Lo quisieron callar, lo encerraron, pero un hombre que tenía fe en su corazón y fortaleza para soportar la soledad, terminó escribiendo un libro que ha bendecido a cientos y a miles. Y si ustedes no lo han leído, deben leerlo. Amén. Amén. Así que Juan estuvo desterrado. No lo queremos, lo vamos a mandar a la isla. En la isla recibió luz y revelación del Señor, porque un cristiano jamás estará solo. Jamás. Emocionalmente, tus emociones, tus estados de ánimo te pueden traicionar, te pueden engañar, pero no estás solo. Amén. Nunca estarás solo. ¿Se recuerdan que Pablo estuvo en una tormenta? Fue arrastrado. Dice que no vieron el sol por 14 días, no habían comido. Y creo que eso es muy lógico, porque si tú comes y te mareas, imagínate, la gente no quería ni comer, estaban sacudidos en un barco. Y un día antes de que viniera la paz, dice el apóstol, anoche estuvo conmigo el Señor. Envió su ángel y me dijo que ninguno de ustedes va a perecer, que mañana Él nos va a dar salvación. El Dios que yo sirvo mandó su ángel. ¡Qué palabras! Hermano, tú nunca vas a estar solo. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dijo David. ¿A dónde? No nos podemos esconder, Él está en todas partes, pero ahora está en nosotros. Así que tu fe se puede debilitar, pero de ti depende hacerla crecer. Solo estamos señalando dos cosas. Ahora el próximo domingo vamos a ver cómo nuestra fe se puede fortalecer. Pero ya dijimos, la fe va a ser probada. Si vinieran aquí estos apóstoles y nos dijeran, ¿qué nos diría Pedro? Yo fui probado, fallé, pero ahora sé que la prueba mi fe. Es necesario que nosotros veamos cómo estamos. Es como un chequeo. La prueba es eso, es una prueba. Cómo está nuestro corazón, nuestra fe, etc. Si viniera Santiago nos diría, gócense cuando tengan pruebas. Y Pablo dice, miren, nos alegramos en la salvación y hasta en las tribulaciones, en los problemas también debemos gloriarnos, porque todo esto produce la paciencia que nos va a abrir la puerta para entrar al cielo. Ese día la puerta se abrirá ampliamente y dirán, entra, buen siervo. No creo que vayas a decir, vengo de la maquinita. Ahí eso no cuenta. Cuenta tu fe, tu disposición hoy para servir al Señor. Amén. Y recuerda que hay cosas que pueden debilitar tu fe. ¿Alguna que les haya hecho así un poquito de ruido? Ya no aguanto estar en este confinamiento. Ya no aguanto estar encerrado. Me decía un amigo de Estados Unidos que algunas personas pues prefieren irse a un hotel para no estar encerradas en su casa. Se van y se encierran en un hotel. Pero para cambiar un poquito de ambiente. Es que estamos desesperados de estar encerrados. Hermanos, esa no es una tribulación. Nos gloriamos que esto Dios lo permite para fortalecer ¿qué? Nuestra fe y nuestra paciencia. Vamos a orar. Espero que las palabras de Jesús sean para ustedes también. Que tu fe no falte. Porque yo he rogado, dice el Señor. Yo he rogado por ti. Si tú dijeras, nadie ora por mí, el Señor te diría, yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Amén. Señor, hay tantas cosas en la vida que no podemos ejercer control. Hay tantas cosas que sacuden nuestra vida, tantas dificultades que ni las esperamos, ni contamos que van a venir, nos toman de sorpresa. Tantas situaciones que hay en el mundo, en la vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, pero estamos seguros que tú has orado que nuestra fe no falte.
Y como han enseñado tus apóstoles, Pedro, Santiago, Pablo, que las pruebas ocurren en la vida de un hijo de Dios para desarrollar el carácter, la fe, la paciencia. Sabemos también que hay cosas que nos podrían estorbar, impedir crecer. Hay cosas que pueden debilitar nuestra fe. Pero sabemos que tú has orado por nosotros. Y queremos volver a esta palabra donde dice Romanos que la fe viene por oír atentamente, la voz, la palabra de nuestro Dios. Y oro que hoy tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón y tengamos claridad para discernir las cosas, las circunstancias que pueden estorbar tu voz en nuestro corazón. Queremos oírte a ti, no queremos oír la serpiente. No queremos creer lo que dicen los incrédulos. Queremos oírte a ti, Señor. No queremos fortalecer nuestra fe con las noticias, ni con lo que los expertos del mundo dicen. Queremos oír tu voz hablando a nuestros corazones, diciendo tu voluntad, revelando tu palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, para que seamos hallados en esta hora de prueba que ha venido sobre todo el mundo, seamos hallados fieles delante de ti. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Hermanos, todos de una manera o de otra somos probados. Que tu fe. Y te recomendaría, ¿por qué no llamas a alguien y dile que tu fe no falte? O mándale un mensaje a alguien. Toma estas palabras y dile que tu fe no falte. Porque vivimos en un mundo que hay tristeza, ansiedad, preocupación y la gente está de nervios todo el tiempo. Dile a alguien que tu fe no falte. El Señor está orando por ti, que tu fe no falte. Y que como iglesia, hermanos, nuestra fe no nos falte a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca esta semana, los guarde de todo mal, les bendiga, multiplique la obra de sus manos, aún en momentos de crisis y de pandemia. El Señor con ustedes, hermanos. Que Dios los bendiga a todos.